Además también vamos a estar trabajando toda la introducción de cómo debemos de tomar nuestro hilo y la aguja. Vamos a dar inicio entonces tomando nuestro trapillo. Este trapillo es de material en algodón. Entonces generalmente vamos a tomar la hilaza de esta manera. Siempre entonces entre nuestras manos con la palma viendo hacia nosotros. Entonces vamos a tomar el trapillo de esta manera, teniendo en cuenta entonces que los últimos 3 dedos de la mano nos van a ejercer la tensión y entre el pulgar y el índice nos van a brindar seguridad. Vamos a tomar entonces la aguja con la otra mano y de esta manera entonces vamos a ir acomodando nuestro trapillo en la mano. Siempre teniendo en cuenta que todo es un proceso de adaptación. Si nunca has tejido, entonces seguramente las primeras veces se te va a dificultar, pero todo está en la repetición y en la constancia. Entonces, así como lo estamos viendo, los últimos 3 dedos dan tensión y entre el pulgar y el índice dan apoyo a mi tejido. Siempre el tejido va a salir en la parte de abajo, es decir, si vamos tejiendo, lo que vayamos tejiendo va a salir hacia abajo. De esta manera entonces les voy mostrando cómo es que vamos a coger nuestro trapillo. Una vez entonces yo ya he identificado cómo va a ser la mejor forma de tomar nuestro trapillo de tal manera de que los últimos 3 dedos de atrás me den la tensión que necesito y los 2 dedos de adelante me dan el apoyo. De esta manera entonces vamos a acomodar el trapillo y vamos a iniciar dando una vuelta a nuestro tejido, es decir, vamos a introducir nuestra aguja por la parte de abajo de la hilaza y vamos a dar una vuelta. Aquí entonces vamos a continuar realizando una cadeneta. De esta manera siempre vamos a iniciar nuestro tejido plano. En este caso, este tejido o esta manera de inicio es para un tejido plano. Cuando voy a hacer un tejido circular es diferente. Listo, entonces aquí les vuelvo y muestro. Tenemos ya nuestro trapillo, lo acomodamos en nuestras manos. Vamos a introducir la aguja por la parte de abajo de nuestra hilaza dando tensión, recordando que entonces ustedes van a ir identificando qué tipo de tensión quieren, si ustedes aprietan mucho o si por el contrario dejan soltar el tejido. Vamos a introducir la aguja por abajo dando entonces una vuelta entera. De esta manera entonces me permito realizar un punto deslizado que es el que me va a permitir entonces continuar con mi tejido. Aquí se evidencia entonces que siempre el círculo que nos quede debe de ser ni tan flojo ni tan apretado. Una vez entonces ya estoy en mi nudo, vamos a proceder siempre a introducir la aguja por la parte de abajo, siempre por la parte de abajo, nunca por encima de nuestra hilaza. Entonces aquí tomamos el trapillo o enlazamos nuestro trapillo por la parte de abajo en la aguja. Aquí vemos cómo yo genero tensión o simplemente aprieto los dedos para que no suelte tanto el tejido. Una vez entonces yo ya he insertado el trapillo en la aguja, vamos a proceder a realizar nuestro punto de inicio. Este punto de inicio entonces nos va a permitir asegurar nuestro nudo de inicio y que cuando empecemos a tejer nuestro tejido no se desbarate desde el inicio. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver que este nudo me permite entonces agrandar o poner un poco más pequeño nuestro nudo. ¿Listo? Entonces vamos a volverlo a hacer de manera más rápida. Vamos a tomar nuestro trapillo, vamos a organizarlo en nuestras manos de tal manera de que la parte de atrás me genere tensión y la parte de adelante me genere estabilidad en el tejido. Introducimos por la parte de abajo del trapillo, damos vuelta, insertamos por la parte de abajo, enlazamos, teniendo en cuenta entonces que no nos quede tan apretado y sacamos. De esta manera siempre vamos a iniciar nuestro tejido para un tejido plano. Cuando ya estoy aquí entonces vamos a empezar a realizar cadenetas. Entonces enlazamos por abajo y sacamos. Siempre entonces es el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Enlazamos y sacamos, enlazamos y sacamos. De esta manera entonces vamos viendo cómo el tejido siempre sale por la parte de abajo. Entonces tenemos que dar espacio a que salga el tejido. De esta manera entonces es como realizamos la cadeneta. Siempre esta va a ser el punto de inicio para realizar un tejido plano. Ahora entonces vamos a iniciar a realizar cómo es que vamos a realizar nuestro tejido de manera circular. Entonces aquí vamos a tomar de nuevo la hilaza en el medio de nuestra mano, cerciorándonos de que la palma nos quede hacia nosotros. Una vez entonces ya tenga esto, vamos a llevar nuestra hilaza hacia arriba de tal manera de que nos quede este círculo. Listo, entonces aquí tenemos nuestra hilaza, vamos a llevar la parte más larga hacia arriba de nuestra mano y con nuestro pulgar damos apoyo. Ahora entonces vamos a introducir la aguja por debajo de este círculo que se nos hizo y vamos a surtir, es decir, del hilo de trapillo vamos a enlazar. Entonces siempre no por debajo, sino en esta ocasión va a ser por encima. De esta manera entonces sacamos nuestro trapillo, nuestra hilaza,
y entonces generamos tensión en la parte de atrás de nuestra mano y apoyo con nuestro pulgar. Enlazamos y sacamos, y de esta manera entonces aseguramos nuestro círculo mágico para empezar con nuestro tejido circular. Este tejido entonces me permite agrandar o enchiquitar mi círculo para generar entonces esta tensión que deseo. De esta manera entonces podemos iniciar nuestro tejido. Aquí por ejemplo estoy realizando un punto que más adelante se los voy a explicar de manera más detallada, pero les muestro aquí entonces cómo es que se inicia un tejido de manera circular. Una vez entonces ya tenemos claro cómo vamos a iniciar nuestro tejido, entonces vamos a hacer nuestro nudo de inicio. Vamos a apretar muy bien y de esta manera ya podemos empezar a hacer nuestra cadeneta. Como anteriormente lo mencionaba, entonces la cadeneta siempre va a ser esta principal puntada con la que vamos a iniciar siempre nuestro tejido plano. ¿Por qué? Porque pues va a ser como la base para poder iniciar con otras puntadas o para darle altura a mi tejido. Entonces de esta manera vamos a empezar a realizar la cadeneta. Esta cadeneta entonces nos organizamos bien. Vamos a tener en cuenta la posición de nuestras manos y vamos a empezar a enlazar nuestro hilo por la parte de abajo y vamos a sacar. De esta manera tan sencilla se realiza la cadeneta. Entonces siempre vamos a empezar a realizar el número de cadenetas dependiendo de qué tan largo o qué tan ancho quiero mi tejido. Entonces siempre esto va a ser relativo teniendo en cuenta que no todos los trapillos o no todas las hilazas de trapillo tienen el mismo grosor, o si lo vas a hacer en otro material. Esto depende también entonces del grosor y de la elasticidad que nos dé nuestro tejido. Entonces siempre va a ser relativo. Yo recomiendo siempre entonces tener un cuaderno, si siempre voy a trabajar con el mismo material, tener en cuenta cuántas cadenetas voy a hacer para mi tejido. Si no es así y voy a estar cambiante en cuanto al material o la hilaza de mi trapillo no es, digamos, del mismo grosor siempre, entonces voy a apoyarme de un metro que me permita entonces más bien medirlo en centímetros, y sé que dependiendo, o bueno, a diferencia del material que estoy utilizando, siempre va a ser la misma medida. Entonces la cadeneta es así de sencilla, simplemente enlazo y saco por el hueco que he realizado en mi tejido. Siempre entonces, por ejemplo, aquí les mostraba que hay una cadeneta que me quedó suelta, entonces esto siempre va a ser dependiendo de cada persona qué tipo de tensión le va a dar a su hilo. Vamos a continuar entonces con la siguiente puntada. Para esto voy a necesitar siempre entonces dar una cadeneta más, que es la que me va a dar la altura. Entonces esto va a depender del tipo de puntada. Para esta puntada voy a necesitar una sola cadeneta que me dé altura, porque va a ser un punto. Este punto entonces va a ser el siguiente. Ya teniendo entonces mi puntada de altura, a la siguiente cadeneta voy entonces, no en esta porque entonces me devolvería, sino a la que le sigue. Voy a introducir mi aguja, voy a enlazar siempre, entonces enlazo que la hilaza me quede por encima de mi aguja, y de esta manera entonces saco mi hilaza. ¿Listo? De esta manera entonces vamos a introducir nuestra aguja, enlazamos, sacamos, volvemos a enlazar, aquí nos quedan dos y sacamos, nos queda una. Cuando yo hablo de que nos quedan dos y nos quedan una, es la cantidad de hilazas que nos quedan en nuestra aguja. Entonces aquí sacamos, ahí vemos que tenemos sobre la aguja dos, sacamos y nos queda una. De esta manera es mucho más sencillo poderte grabar el número de pasos y saber si nos está quedando bien. Entonces aquí sacamos, metemos, enlazamos, volvemos a enlazar y sacamos. De esta manera entonces realizamos nuestros puntos. Metemos, enlazamos, enlazamos y sacamos. De esta manera entonces realizamos la cantidad de palos dependiendo de entonces qué tan largo sea mi tira de cadenetas.